Bienvenidos a Sin Receta, donde hablamos de medicina funcional. Y hoy hablaremos de... ¿Medicina funcional? Justamente. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. La medicina en tiempos de pandemia. Consulta de síntomas en internet, consejos e información no veraz en redes sociales y consultas médicas por videollamada suena más complicada que lo que nuestros antepasados imaginaban y soñaban. Gracias a los avances y esfuerzos de muchos especialistas, hoy tenemos la medicina funcional. ¿Pero qué es la medicina funcional? ¿Cómo se ve y con qué se come? Realmente, todo lo que comemos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿afecta a nuestro cuerpo? Hoy sabemos que la genética y el mismo medio ambiente son factores que impactan directamente en mi salud y en la tuya, provocando padecimientos y hasta enfermedades crónicas que aparecerán después en tu vida. Y no solo eso, lo que vives y consumes hoy también afecta en el futuro en la salud de los descendientes de tu familia. Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer sobre la medicina funcional. Bienvenidos a Sin Receta. Este es nuestro primer episodio de nuestra primera temporada. Tenemos un año planeando esto y estamos muy contentas de que por fin se nos está concretando. Y nuestro primer episodio queremos hablarlo de medicina funcional. Cuéntame todo lo que sabes de medicina funcional. Ok, empecemos con esto, que es un concepto novedoso que mucha gente no tiene tanta información al respecto. En realidad, la medicina funcional es un sistema médico basado en la biología de los sistemas que se encarga de analizar la enfermedad desde su raíz, tomando en cuenta siempre el estilo de vida, la genética, los antecedentes heredofamiliares y cuáles son esos mediadores, esos detonadores que tenemos en la vida que mantienen o sostienen la enfermedad. Claro, muchos nos dicen, bueno, a mí me pasa que muchos pacientes me dicen, es que mi papá tiene hipertensión y mi abuela tenía hipertensión y mis tíos tienen hipertensión y todos mis primos ahora tienen. Entonces, seguramente en algún punto de mi vida lo voy a desarrollar. Y gracias a la medicina funcional y a mucha evidencia científica, hoy sabemos que eso no es una ley, que realmente puedes hacer muchísimos cambios alrededor de tu estilo de vida, que no es solamente comer bien, que te pueden ayudar a mejorar este pronóstico, ¿no? Yo creo que se justifica la existencia de la medicina funcional con base en las enfermedades crónicas. En realidad estamos viviendo en una época en donde nunca antes había habido tanta enfermedad no transmisible. Estamos hablando de que las primeras 7 de 10 causas de mortalidad están asociadas de alguna manera con una enfermedad crónica. Hay un estudio en el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos que dice que el 80% de los recursos de salud se van a tratar las enfermedades crónicas. Entonces, pues estamos viviendo en un sistema que ya no nos queda viejo para el tipo de enfermedades que estamos viviendo hoy en día, que están mucho más relacionados con el estilo de vida que con una causa externa. Claro. Uno de los ejemplos más importantes es ¿por qué no se ha hecho suficiente ruido de que la diabetes tipo 2 es reversible? Porque el sistema de salud no tiene la educación para aplicar lo que se tiene que aplicar para que las personas puedan entrar en una remisión de la diabetes tipo 2. Antes no se sabía. Antes te decían, tienes diabetes tipo 2 y es una enfermedad crónica, degenerativa, o sea que con el tiempo va a ir progresando y va a ir siendo cada vez más difícil su control. Hoy en día se sabe que no, que se puede hacer muchos hábitos y se ha demostrado científicamente que se puede llegar a una remisión, no a una cura, pero sí a una remisión. Y la razón por la que esto no ha sido masivamente salido a la luz es porque nuestro sistema de salud no sabría qué hacer con esa información. Es verdad, no nos entrenan como médicos para conocer cómo tratar estas enfermedades. El sistema está diseñado para enfermedades agudas que tienen una causa específica o, por ejemplo, las enfermedades contagiosas en donde, tienes un microorganismo y entonces un bicho tienes que ponerle un antibiótico, ¿sí? Y a todas las causas tienes una cura de alguna manera. Pero en realidad, ya que sabemos que se ha estimado que para el 2030 la mitad de la población va a tener una enfermedad crónica, tenemos que cambiar este paradigma y nuestra mentalidad al respecto y la forma en la que estamos entrenando a las personas que se dedican a la salud para que realmente busquen cuál es la causa de esa enfermedad, que seguramente el 90% de las veces está asociado con algo de su conducta, con algo de sus hábitos, de la forma en la que se nutre, de la forma en la que duerme, en cómo gestiona su estrés. Entonces, tenemos que tener herramientas para poder involucrar o incluir todo esta
en teoría de la medicina de estilo de vida en los tratamientos de las enfermedades crónicas. Claro. Y otro de los datos más importantes es que hoy en día la gente va a vivir más, pero no mejor. Y creo que en eso nos tenemos que centrar muchísimo, porque a través de la medicina funcional se pueden diseñar muchísimas estrategias y darle muchísimas herramientas a la gente para que puedan aplicarlo en su día a día. Cosas tan sencillas y placenteras como dormir bien, como comer bien, como tener un buen manejo del estrés, tener sanas relaciones interpersonales, entre muchas otras cosas en las que cuando tú vas a una buena consulta de medicina funcional es revisar todos los antecedentes, desde tu nacimiento, cuáles han sido tus peores duelos, cuáles han sido tus peores batallas. Y algo que personalmente he descubierto a través de la medicina funcional, desde lo que estudiamos, pero también lo que ya aplicamos en la consulta, es que siempre después de que, o muy seguido, siempre después de que ocurre un acontecimiento, un duelo, una separación o la enfermedad de un ser querido, tantito después viene una enfermedad fuerte. Claro. Y no es casualidad, ¿no? Es parte de algo que se detona ante una respuesta tan inminente al estrés. Totalmente. Yo creo que gran parte de la razón por la que yo me acerqué a la medicina funcional es porque toma en cuenta justamente el plano físico, mental, emocional, espiritual del ser humano y lo integra. Que realmente si seguimos pensando que nos enfermamos solo por cuestiones físicas o que si tengo una tumoración, un tumor, voy a tener que tratarlo solamente quitándolo sin voltear a ver qué fue lo que lo ocasionó. Si realmente somos pensamientos, somos palabras, somos mucho más que solo acciones y cosas tangibles, tendríamos que analizar al individuo, a la persona, en todas estas esferas y tomarlas en cuenta. Por eso me encanta la parte de la medicina funcional en la que integra todas estas esferas y por eso también es un modelo médico basado en la medicina de las 4 Ps, que a mí me parece padrísimo toda esta propuesta en donde dice primero que es una medicina preventiva. Porque sí, a diferencia de la medicina convencional, en donde tú piensas que al ir a hacerte tu mastografía estás haciendo prevención, la realidad es que estás haciendo detección temprana. Que si bien es necesaria y es importante detectar las enfermedades a tiempo, detectarlas a tiempo no quiere decir que las estás previniendo. A diferencia de la medicina convencional, la medicina funcional en realidad sí te da las herramientas para poder favorecer tu bioquímica, tu genética y sacarle provecho. Y no solamente se centra en evitar la enfermedad, sino lo que quiere es hacer salud, crear salud de una mejor manera. Entonces ya tenemos la P de preventiva, tenemos otra P de personalizada. No sé si te ha pasado a ti que cada paciente, por más que venga con más o menos el mismo padecimiento, con resistencia a la insulina, por ejemplo, cada uno es un mundo. Algunos se le exacerba por la alimentación, algunos otros por el estrés, algunos otros por las relaciones personales y tienes que realmente ver qué es lo que está pasando con esa persona. Y justamente una parte de la filosofía de por qué esta plataforma se llama Sin Receta es porque no hay una receta para todos. Cada quien tiene que ir armando lo que mejor funciona para su salud e irlo personalizando, como esta segunda P de la que hablamos. La tercera P es que es una medicina participativa, porque no sé si te ha pasado, pero creo que hace algunos años cada vez lo dejamos menos, pero todavía sigue siendo latente esta medicina paternalista, en donde le entregamos nuestra salud al médico y ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, doctor? Aún me acuerdo todavía mis papás preguntándole al doctor cuando yo estaba enferma en un momento, si fuera su hija, ¿usted qué haría? Le estás entregando todo tu poder de sanación a él. Y claro, o sea, no estoy juzgándolo, criticándolo para mal, sino tenemos que despertar y ver qué está en mis manos, está en mi poder, qué puedo hacer yo para construir más salud. Y más en una época en donde tenemos acceso a muchísima información, creo que ya nos corresponde tener esa responsabilidad de ver qué más. Ok, la medicina sigue siendo necesaria y qué bueno, pero si tú vas a un consultorio porque tienes hipertensión y sales de ahí solamente con tu medicamento y no con nada más que pueda favorecer, es más,
qué nutrientes va a depletar el medicamento con el que acabas de salir, que eso me parece lo más importante de todo. Cada medicamento tiene una interacción, tiene una depleción de ciertos nutrientes y por cada medicamento que tomas hay que ver cómo te ayudamos con la alimentación o cómo te ayudamos con la suplementación para que eso no te lleve a otro problema. Y es que justo esa es la cuarta P, es una medicina predictiva. ¿Por qué? Porque se basa en tu propia bioquímica, en tu propia genética, en tus factores de estilo de vida para anticiparse a aquello que pudiera ocurrir y entonces modificarlo. Y de aquí tenemos que hablar del concepto de epigenética, ¿no? Claro, en donde si bien los genes cargan la pistola, nuestro estilo de vida es el que dispara o no dispara. Entonces, tú me puedes decir que tienes la peor genética, que tienes oncogenes, que tienes genes que te dictan diabetes y lo que tú me digas. Pero si tu estilo de vida propicia otro rumbo, no lo vas a saber. Yo siempre le digo eso a mis pacientes. Yo quiero que nunca te enteres lo que es un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión, un diagnóstico de artritis y de cualquier enfermedad crónico-degenerativa que nos habla de la raíz de la inflamación. Y la inflamación celular viene de un estilo de vida constantemente agresor a nuestro sistema. ¿Cómo está nuestro sistema digestivo? A partir de que salieron los antibióticos de amplio espectro en los 70s, pues las microbiotas se empezaron a ver masivamente modificadas a lo largo de los años con el abuso de estas sustancias y seguimos pagando las consecuencias de esto y de una alimentación muy lejana a algo que puede ser simbiótico con nuestra microbiota, que nosotros coexistimos con trillones de bacterias en nuestro cuerpo y creemos que las podemos nutrir de gansitos o de pingüinos o de papitas todos los días y me encantaría que fuera así, pero la realidad es que no se puede. O sea, la realidad es que no hay absolutamente nada que sea prohibido en esta vida y se vale hacer lo que queramos hacer, pero una cosa tenemos que tener bien clara. Nuestros hábitos son los que nos dictan ese terreno que estamos llevando. Tú puedes hacer cosas esporádicamente, que te encanten, que disfrutes, que si te gusta echarte el pastel de vez en cuando, adelante. Pero cuando hablamos de cosas que favorecen o no el terreno, estamos hablando de hábitos que se hacen todos los días que no favorecen el terreno. Claro, y tratar de equilibrar esos hábitos, porque si bien estamos hablando del estilo de vida específicamente, del sueño, del estrés, de la nutrición, del movimiento, de las relaciones personales, tienes que ver hacia dónde estás más cargado. Seguramente hay un área de esto que estoy platicando que tú tienes mejor manejada, de alguna manera a lo mejor cuidas mucho tu alimentación, pero ¿qué tal tus relaciones personales? ¿Te la vives en una relación tóxica? ¿Hace cuánto tiempo que no sales con amigos? ¿Estás en una sensación de soledad? Porque incluso la soledad es de los factores más importantes de mortalidad que pueden haber. Entonces, todas esas esferas se interrelacionan y lo que tengo que captar es hacia cuál me estoy cargando más y cómo equilibro estas esferas. Y regresando un poquito al tema de la epigenética, entonces nosotros tenemos la genética y son estos genes que vamos heredando y es la información que tenemos. Pero en realidad, lo que nos hemos dado más cuenta en los últimos años es que la epigenética, todos estos hábitos van a hacer que los genes se expresen o no se expresen. Entonces, esto es una buena noticia porque tenemos mucho más en nuestras manos de lo que antes pensábamos. Así es, y es como me gusta a mí explicarlo de esta forma para quienes nunca habían escuchado este término. Es como con mi misma boca te puedo decir que estoy feliz o te puedo decir que estoy enojada o seria. Y es exactamente la misma boca. Lo mismo pasa con nuestros genes. O sea, esos genes que pueden dictar enfermedad se expresan o no se expresan de acuerdo a cierta respuesta hacia nuestro estilo de vida. A mí me gusta decir, respecto a la alimentación, no pasa nada si hay una noche de desvelo, tú que eres la máster del sueño, no pasa nada si hay una noche de desvelo, te repones después, pero si día tras día, tras día, tras día, pues te acortas la vida. No hay forma en la que esto no suceda, ¿no? Y a propósito de acortar la vida, hablemos un poquito de los telómeros, que son como estas capitas que tienen al final los cromosomas, estas tapas que al final protegen la información genética. Y este estilo de vida y estas actitudes y estas conductas tienen la posibilidad de mantener y conservar los telómeros o acortarlos. Y cuando
cuando se van acortando, llega un punto en el que lastimas o se altera la información genética y eso es justamente lo que hace que vayamos envejeciendo. Entonces, claro, o sea, los hábitos no siempre van a ser perfectos. El punto es saber cuándo regresar y hacerlo con conciencia. Si ya te desvelaste, disfrútalo muy bien, pero entonces las próximas 2 o 3 noches vas a cuidarlo. Y así es regresar al camino del hábito. Y bien dice James Clear, un autor de Hábitos Atómicos, un libro que les recomiendo muchísimo, que la idea es ir acumulando hábitos. No es juzgar toda tu vida y decir qué he hecho con esto, sino cómo voy a dar el siguiente paso para de ahí ir construyendo, ir acumulando una serie de hábitos que te vayan acercando más al tipo de persona que quieres ser. Entonces, algo que me gusta mucho de la medicina funcional, una vez que ya empodera al paciente y le regresa la responsabilidad, también es cómo creas equipo con esa persona con la que vas a tratarte, porque muchas veces me encuentro diciéndole a mi familia que tienden a, ya fui con el mejor doctor que había sobre tal tema, ¿no? Y entonces, en realidad, no quieres al mejor que hay, porque lo más importante es cómo conectas, cómo te sientes comprendido con él, porque el equipo que haces, médico-paciente, en realidad determina gran parte del apego que vas a tener al tratamiento, de la confianza que vas a tener en él y, ¿por qué no decirlo?, del efecto placebo, porque muy importante dentro de tu tratamiento es cuánto confías o cuánto crees que te vas a curar. No es nada despreciable. Hay estudios que dicen que hasta el 30% del resultado es el qué tanto confías que va a funcionar. Entonces, si la persona con la que estás yendo no te inspira esa confianza, no sientes que hay una conexión, no te sientes comprendido, es poco probable que el tratamiento va a funcionar. Y ahora, ¿cómo llegamos nosotras dos a la medicina funcional? Bueno, empiezo por mi historia. ¿Saben que me empecé a dar cuenta que cuando yo hacía intervenciones en el estilo de vida de mis pacientes pasaban cosas muy cañonas? O sea, pacientes que llevaban 8 años intentando un embarazo, hacía una intervención y a los 3 meses embarazada. Pacientes que tenían artritis reumatoide, que biológicos y medicamentos tras medicamentos y nada más no cedían los dolores o simplemente disminuían, pero seguía ese constante dolor. Hacía una intervención en el estilo de vida y pum, a los 2 meses les empezaban a bajar los medicamentos. Entonces yo me empecé a dar cuenta que había una correlación directa que claro que internamente ya la sabía, ya la conocía, ya la había leído, ya la había investigado, pero dije, esto tiene que estar profesionalizado y si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. Entonces ahí fue donde empecé a investigar cuál es la mejor institución para estudiarlo y llegué al Institute for Functional Medicine, que después tú y yo coincidimos en 2 o 3 módulos que logramos estudiar juntas y que estuvo maravilloso. Y fue un camino de varios años de estudio y que actualmente pues es una carrera que sigues estudiando. Yo soy licenciada en nutrición y además hice medicina funcional, también hice nutrición clínica y tengo varias más certificaciones que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Cuento una historia que me fascina porque es una historia de una paciente con psoriasis. La psoriasis es una afectación de la piel, una condición de la piel en donde se ven como escamitas, como manchitas rojas en la piel, para decirlo en términos normales. Y llegó una paciente que se llama Ale, que está en un video en mi Instagram y estaba llena de pies a cabeza. Toda, hasta el cráneo, todo su cuerpo tenía psoriasis. Entonces empezamos a hacer un cambio en el estilo de vida. Ella llegó en junio, para septiembre 70% de su cuerpo ya no tenía las escamas. Ella llevaba desde los 15 años teniendo una psoriasis muy fuerte, nivel las fotos que están viendo aquí. Y con muy poquito tiempo hubo mucho cambio y a los 6 meses 100% limpia. Ella llevaba con mucho tratamiento médico, con todas las cremas, con biológico y aún así tenía todo. ¿Cómo te explicas esto? Hay inflamación celular, hay cosas que estamos metiendo a nuestro cuerpo que son agresores y si nosotros logramos detectar cuáles son esos agresores, los quitamos y le damos un tiempo a nuestro cuerpo para que descanse y no sienta esa constante temor de que tiene que estar atacando constantemente algo, tu cuerpo hace maravillas. El último que quiere estar enfermo es tu cuerpo y eso es algo que a mí me gusta decirle mucho a los pacientes, tu cuerpo no quiere estar enfermo. Hay que hacer algo
para que pueda estar bien, porque si lo encontramos, siempre va a haber un camino que nos lleve a que estés bien, a que estés mejor. No siempre vamos a encontrar una cura, hay muchas enfermedades que no la tienen, pero sí podemos dormir muchas enfermedades que ante los ojos médicos muchas veces no hay mucha esperanza. Claro. Y es bien importante tratar en el proceso de escuchar lo que está diciendo el cuerpo, porque como dices, el cuerpo tiene una tendencia hacia restablecer su propio equilibrio. Y si lo que hacemos es solamente ir callándolo, de alguna manera con todos los antis que existen, el antihistamínico, el antihipertensivo, el antibiótico, el anti todo, en realidad lo único que estás haciendo es callando la expresión de ese síntoma. No lo estás resolviendo de raíz, no estás preguntándote qué fue lo que lo enfermó desde un inicio. Eso fue lo que a mí me acercó a la medicina funcional, justamente el no entender mi propia enfermedad, que eso lo voy a dejar para otro capítulo. Muy bueno. Pero eso fue lo que me acercó, el decir, no entiendo cuál fue la causa de esta enfermedad, si mi estilo de vida no era del todo completamente, no era tan desbalanceado, vamos a decirlo, porque bueno, el punto es que cuando traté de analizarlo y de decir, probablemente algo ocurre a nivel emocional, dije, ¿cómo es posible que nadie en mi tratamiento me ha preguntado a nivel emocional qué ha pasado relevante? Y ahí fue cuando dije, ok, si somos seres que, como decía, holísticos, que tenemos que integrar todas estas esferas, yo necesito ir nutriendo mi consulta, de alguna forma mi práctica, con otro tipo de terapias que integren la parte emocional. Yo inicialmente hice medicina homeopática, que toma en cuenta los síntomas mentales totalmente integrado en el tratamiento, y poco a poco también fui agregando otras herramientas, como es la medicina funcional, que me encanta porque está basado, muchas veces me preguntan, ¿a qué se parece tu consulta? ¿No? Y en realidad tomas mucho en cuenta el estilo de vida de una persona, pero también integras medicinas complementarias. Puedes mandar al paciente a que haga acupuntura, a que haga prácticas, no sé, como earthing, que vamos a platicar de esto más adelante, y analizas también cómo son los factores bioquímicos y cuáles son sus prácticas, ¿no? Como lo que decíamos del estilo de vida. Y pues bueno, así se ve más o menos mi consulta. Tienes que buscar a una persona, les decía, con la que hagas algo de conexión, pero que de alguna manera sepas que te está haciendo las preguntas correctas, que tú cuando vayas comunicaste todo lo que sentías que era importante para tu tratamiento y que nos entrenemos y aprendamos a ver al cuerpo como un todo, porque es impresionante cómo llego con mis pacientes que inicialmente me consultan porque duermen mal, y cuando les pregunto, oye, pero ¿cómo está tu digestión? De pronto me dicen, híjole, me la vivo con gases y con reflujo, pero no, eso no tiene nada que ver porque ya es de hace mucho tiempo. Como si el hecho de que fuera hace mucho tiempo no le resta importancia o no tuviera nada que ver. Ya estamos muy adaptados a la idea de que cada parte del cuerpo funciona por separado y tenemos que encontrar la forma de saber que todo está conectado de y reconectar. Que todo funciona, claro, y tiene consecuencias en todas partes. Entonces, por eso me gusta la medicina funcional, porque te obliga a integrar todas las partes y a entender que el cuerpo solo tiende a sanar y nosotros tenemos que favorecer ese terreno para que logre esa curación. Sí, y otra de las herramientas muy, muy bonitas de esta carrera es precisamente que tratamos de analizar de una forma funcional a los pacientes. Es decir, no solamente te voy a tomar una biometría hemática, o sea, vamos a ver cómo está tu ferritina, cómo está tu homocisteína, o sea, vamos a ver otros biomarcadores que nos puedan hablar de cómo está funcionando en sinergia tu cuerpo con tu salud, ¿no? No sé, a mí me han llegado muchos pacientes que nunca en su vida se han tomado la presión y se toman la presión y resulta que la traían alta. En mi consultorio la tomamos de cajón. Entonces, son descubriendo como cosas que están en tu cuerpo y que pudieran desaparecer o nunca manifestarse de una forma en la que realmente llegue a afectarte en ti o a tu salud. Claro. Y la pregunta del millón, ¿por qué los médicos funcionales, las nutriólogas funcionales toman parámetros o rangos distintos de laboratorios? Que es una pregunta súper válida, porque en realidad mi explicación, no sé qué opines al respecto, pero es que tomamos rangos un poco más pegados, ¿sí?
porque no queremos nada más diagnosticar cuando el rango se salió y ya estás diagnosticado con una enfermedad. Lo que queremos es optimizar tu salud y para eso hay rangos un poco más estrechos que hacen que pueda funcionar el cuerpo como idealmente funciona, ¿no? Por ejemplo, no sé, la glucosa. Sí, o que nos va avisando que va a la alza. Para un médico, un 95 de glucosa no es alto. Para mí, que me dedico a la prevención, nunca quiero ver un 95 de glucosa, lo quiero ver abajo de 85, porque queremos que nunca te enfermes. No queremos tratarte cuando estás enfermo. Hablando precisamente de la glucosa, ahora que traje puesto el sensor de glucosa y estuve haciendo unos experimentos muy padres en donde me tomaba el Starbucks y típicas bebidas que mucha gente consume y les mostraba el efecto que tenía en mi cuerpo, que no tengo resistencia a la insulina, cómo mi glucosa subía y bajaba. Y entonces ahí se armó como muchos conflictos de opiniones en donde unos decían, pero no tiene nada que estar haciendo si ella no tiene diabetes tipo 2. Nadie que no tenga diabetes tipo 2 debería estar usando un monitor de glucosa continuo, cosa que estoy completamente en contra, porque desde la perspectiva de la prevención, si yo te pongo un monitor de glucosa continuo, yo sé cómo reaccionas a diferentes alimentos. Y esa es la perspectiva de la medicina funcional, que tratamos de llegar a la raíz de los problemas para que nunca llegues a tener el problema. Claro, ¿no? Y creo que todo eso se fundamenta con cuál es tu relación con la salud, por qué lo haces, porque la idea no es hacerlo por ansiedad y por angustia y por nervios de estar ella enfermo todos los días o estaré subiendo de peso. No, tu relación con la salud es muy importante, que también se tome en cuenta la salud mental y en relación con tu propio cuerpo. Y tomando en cuenta que tienes una buena salud, una buena relación con tu cuerpo y con todos estos temas, entonces sí tienes que ver pues cómo se comporta tu cuerpo con los diferentes alimentos, con las diferentes emociones. Hace rato estábamos platicando que como cuando de pronto estamos nerviosas, somos de las pocas personas que nos da comezón. O sea, coincidimos. Cuando a la mayor parte de la gente le sudan las manos. Eso es conciencia corporal. Es abrir tu cuerpo y decir, bueno, ¿cómo reacciona si me como primero la fruta o si me como primero la proteína? Y conocerlo para aprender a sacarle conocer jugo. tu cuerpo, claro. Para construir más salud, no nada más para evitar que te sientas mal. Ya estamos hablando de cómo sacarle juguito a todas esas prácticas que haces de forma inconsciente, ya como hábitos automáticos, y volteas la conciencia y dices, a ver, todo este ejercicio que estoy haciendo, ¿qué pasa si pongo atención a cada parte de mi cuerpo? ¿Cómo me siento después de hacerlo? Y de hecho hay un estudio muy interesante de Alia Crum, no sé si lo has escuchado, en donde hizo una investigación en un hotel con las personas que hacían la limpieza. A la mitad del grupo dividió a las personas en dos. La mitad del grupo hacían la limpieza y recogían las recámaras, hacían las camas y demás. Y nada más, no les dijo nada. Al otro grupo les explicó antes de hacer su trabajo que hacer su trabajo quemaba tantas calorías y que estaban haciendo músculo y estaban haciendo fuerza y todos los beneficios que traía esto para su presión y demás. Y a los dos grupos les midió antes y después algunos marcadores tipo la presión arterial, la quema de grasa y demás, obviamente a lo largo del tiempo, y se dieron cuenta que las personas que sabían que lo que estaban haciendo era bueno para su cuerpo tenían resultados impresionantemente mejores que los que no. Bajaban mejor su presión arterial, controlaban mejor su frecuencia cardíaca, bajaban más de peso, quemaban más grasa, solamente por poner atención en lo que estaban haciendo. Entonces, eso es parte de lo que hace la medicina funcional, el crear conciencia de qué cosas haces de forma automática para ver cómo podemos corregirle y darle la vuelta para sacar lo mejor de ti. Exactamente. La medicina funcional no está peleada con la convencional, simplemente tratamos de utilizar diferentes herramientas que han probado en diferentes ocasiones tener un buen uso terapéutico para los pacientes y todo para su bien, ¿no? Y bueno, aprovechando el espacio, hicimos algunas preguntas en Instagram y queremos responderlas. Muy bien, pues nos preguntan qué es y cuál es la diferencia entre medicina tradicional contra medicina funcional, y aunque ya lo mencionamos, vamos a ir al grano. La medicina convencional está centrada en el médico, la medicina funcional está centrada en el paciente. La medicina convencional es diagnóstico basado en los síntomas, mientras que la medicina funcional está basado en la causa, en la raíz de la enfermedad. En medicina convencional se hace detección temprana, en medicina funcional se hace prevención. Exactamente. Está relacionada con o centrada en la enfermedad, la medicina convencional. La medicina funcional está centrada
en la salud, en construir más salud. A grandes rasgos, esta es la idea y la diferencia. Voy por otra pregunta. Por ejemplo, nos preguntan ¿qué estudios generales son recomendables hacerse? Y una de las partes que mencionamos es que la medicina funcional es personalizada. Entonces, no hay receta tampoco para eso. Y justamente tenemos que ver qué paciente tiene la enfermedad, no qué enfermedad tiene el paciente, ¿no? Como dicen. Entonces, cuando estás hablando con la persona, si sabes que es una persona que tiene un nivel de estrés altísimo, que ha tenido que comer fuera de casa, comida procesada, el tipo de laboratorios, de estudios que vas a hacer es muy distinto. A lo mejor a una persona que come bien, que tiene una carga genética muy fuerte para diabetes, que duerme mal, o sea, depende totalmente de la sintomatología, el tipo de estudios que vas a hacer. Y muchas personas me contactan diciéndome, oye, antes de la consulta podría hacerme los estudios y que ya llegues a leerlos. Y no, es muy complicado porque en realidad tienes que escucharlo, tienes que ver cuáles son los desequilibrios que tiene, cuáles son los problemas en el estilo de vida, lo que más le cuesta trabajo para poder buscar los estudios específicos. Sí, ¿Estás de acuerdo? Claro, saber por dónde va lo que tiene la persona. Nos preguntan mucho lo de las diferencias en medicina funcional y cómo encontrar médicos de esta rama o especialistas, nutriólogos que se dediquen a la medicina funcional y que sepamos que realmente no tomaron un mini cursito y con eso ya se dedican a esto. A mi parecer, creo que es válido preguntarle al médico con el que estás cómo se acercó a este tema de la medicina funcional, cuáles fueron sus motivos. Se vale hablar de esto, se vale preguntarle en qué escuela se certificó, en qué institución se certificó y buscar en internet, hacer tu trabajo y tu tarea y buscar que realmente la persona con la que estás está entrenada y tiene la experiencia para poder llevar a cabo un plan de medicina funcional. Oye, y esta otra pregunta que nos hicieron, ¿cómo se agrega la medicina funcional a la medicina tradicional? Se me hace súper importante porque no están separadas. El caso que les expliqué hace un momento es precisamente de una paciente que ya tiene un tratamiento médico. Simplemente se agregan cosas en el estilo de vida y eso es lo más bonito de la medicina funcional, que lo único que hacemos es sumar herramientas de tu estilo de vida con lo que tú sí puedes hacer. Porque una cosa es, ok, ya me dieron un diagnóstico, ¿qué sí puedo hacer? Quizás tengo que tomar un medicamento de por vida, pero ¿qué más puedo hacer para que mi cuerpo recupere esa capacidad de sanación o esa capacidad de meter esa enfermedad en remisión? Entonces, no es quitar uno para agregar otro o agregar uno y el otro restarlo, es complementarlo. Exactamente, y en la medida de lo posible, si vas viendo que el cuerpo todavía tiene esa reserva vital para poder funcionar y ves que las cosas van bien, puedes tratar de intentar quitar los medicamentos poco a poco, obviamente con la guía de un médico, y ver si es posible y hay capacidad del cuerpo para revertir esa enfermedad crónica, que eso es lo que ha sido un parteaguas en la historia de la medicina, que la medicina funcional y la medicina del estilo de vida están teniendo documentado, basado en ciencia, la posibilidad de revertir algunas enfermedades que antes se creía que era imposible revertir. Y una de las cosas que se me hace más importante es que ahora sí, como pacientes, necesitamos empezar a tomar decisiones para empezar a desaprender y reaprender muchísimos conceptos de nuestra salud, incluyendo que no todo puedes obtenerlo de una receta. Por eso este podcast se llama Sin Receta, porque realmente hay mucho que nosotros tenemos que hacer para poder mejorar y propiciarle a nuestro cuerpo las herramientas para tener toda la capacidad de estar al 100, no solamente de no enfermar, de estar al 100, con calidad de vida, con energía. Claro, me encantan todos estos conceptos. Pues muchas gracias por habernos escuchado y haberse conectado. Les dejamos nuestras redes aquí abajito. Por favor, en los comentarios, todas las dudas que tengan sobre medicina funcional, sobre salud, sobre estilo de vida, son bienvenidas. Nos encantaría tenerlos con nosotros, todos sus comentarios, para poder utilizarlos y crear contenidos relacionados con eso. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy Elisa Sacal. Y esto fue nuestro primer episodio de Sin Receta. Un espacio de medicina funcional.